La pistola Glock es sin duda alguna la marca estándar del mercado, la pistola más popular en todo el mundo, pero ¿es realmente la mejor pistola? Hoy te traigo 6 pistolas que son mucho mejores que Glock y que quizás no conocías. Vamos a estar comparando la Glock con pistolas de servicio que son similares a ella, pistolas de aguja lanzada y de armazón de polímero. No vamos a estar aquí como en otros canales que te dicen que esta o aquella pistola son mejores que la Glock, y cuando vienes a ver en la lista hay pistolas que son de armazón de metal, pistolas de martillo o pistolas que te cuestan 4.000 ramonzones. No vamos a hacer eso aquí, no voy a comparar una Glock con una Staccato ni con una Beretta 92 de armazón completamente metálica y mucho menos con una CZ Shadow 2 que vale 3 veces el precio de una Glock. Algunas de las pistolas de las cuales vamos a estar hablando el día de hoy las tengo aquí y otras no. Pero tienes que tener en cuenta de que todas estas pistolas han sido probadas por mí. Tengo muchísimo tiempo detrás de cada una de ellas y por eso te doy mi punto más sincero desde la experiencia. Y para empezar, la primera pistola que es mucho mejor que la Glock va a ser la Springfield Armory Echelon. Esto es una pistola completamente modular, lo que hace que puedas cambiar el chasis de la pistola, tanto la armazón como la corredera, sin ningún tipo de problemas, ya que su unidad de control de fuego va a ser la responsable de su número de serie. Es una pistola que puedes modificar completamente a tu gusto desde la fábrica, cualquiera sea su versión, ya te compres la versión de 4 pulgadas, la 4,5 o la 4,25 porteada. Cualquiera sea la versión que te compres va a venir con una textura muchísimo mejor y muy superior a lo que te ofrece Glock. También va a venir de fábrica con unas miras de fibra óptica que son muy buenas y que te dan muchísimo mejor precisión en comparación al Glock. También podemos ver en estas pistolas desde la fábrica un corte listo para la óptica. La mayoría de estas pistolas va a venir con un corte estándar para que puedas insertar cualquier tipo de óptico que sea de tu preferencia, lo cual va a reducir muchísimo la cantidad de plates o accesorios que vamos a necesitar para poner nuestro punto rojo. Es una pistola que va a ser más precisa incluso que la Glock. Una cosa depende mucho de las miras y del punto rojo que utilicemos. Al tener menos placas, eso va a hacer también que haya muchísimo menos fuego. Pero no solo eso, de por sí en su cañón es una pistola que es más precisa que Glock. También nos va a ofrecer un gatillo superior a Glock. Es algo que tienes que tener en cuenta, un gatillo que va a ser mucho más crispy, mucho más fácil de identificar su pared y mucho más fácil de hacer disparos consecutivos con ella. Además, es una pistola que nos ofrece de 15 a 17 disparos en su cargador, depende de la versión que tú escojas para ti, y es una pistola que es un poco más liviana que Glock. El precio es muy similar. Las he visto por 680 ramonzones. Antes el precio estaba mucho más barato, ya se han vuelto mucho más populares y van a estar por ahí en precios muy similares de Glock. Eso sí, te ofrecen muchísimo más cargadores en comparación con Glock, por lo que justifica un poco la diferencia en el tanto de precio. Para mí es una pistola que es superior a Glock, sin lugar a dudas. Otra pistola que es muy superior a Glock va a ser la Smith & Wesson M&P 2.0 en cualquiera de sus versiones. Esta que tenemos aquí es la Smith & Wesson Carry Comp, pero no tiene que ser necesariamente esta. Cualquiera de las versiones de la Smith & Wesson 2.0 va a ser muchísimo mejor que Glock en cada aspecto, señores. Tengan en cuenta que cada una de las pistolas que vamos a estar analizando el día de hoy están completamente descargadas y no tienen munición viva en ella. Esta pistola, señores, va a ser muy superior a la Glock en cada aspecto que puedas tú mirar a simple vista, tanto interna como externamente. Es una pistola que ofrece serraciones mucho mejores, va a ofrecer un corte listo para la óptica, va a ofrecernos una textura excelente también, un gatillo muy mejorado en comparación a la Glock. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es un gatillo muy crispy, muy fácil de identificar. Es una pistola que dispara muy recto, señores. Esta es la pistola de la lista que sin duda alguna más recto dispara en comparación. Tengan en cuenta que esta lista no la estoy haciendo por orden. Te estoy mencionando 6 pistolas que simplemente son mejores que Glock. El orden va a ser a tu preferencia. Depende de tu mano, depende de la ergonomía de tu mano y cómo se adapte cada una de estas pistolas a ella. Por eso yo siempre recomiendo que antes de escoger una pistola vayas y la pruebes en tu mano. Vayas y la dispares a ver cómo se siente en tu mano, ya que cada persona es diferente y cada persona tenemos tanto la palma de la mano como los dedos diferentes. Y para mí, lo que es muy cómodo a lo mejor no lo es para ti. Pero vamos a hablar de los detalles técnicos. Esta pistola, como les estaba diciendo, tiene una textura muy superior. Su ergonomía de 18 grados en lo que viene siendo la empuñadura hace que tu presentación a la hora de disparar sea muy natural y no tengas que forzar tanto ese grip angle que le criticamos tanto a Glock. Otra cosa que va a tener muy superior a Glock van a ser la cantidad de configuraciones en las que vienen estas pistolas, señoras. La Smith & Wesson 2.0 viene en una cantidad de configuraciones tremenda. La podemos encontrar
como esta con cargadores de 17, pero también con cargadores de 15, porteadas, sin el porte, sin el corte, de diferentes colores, de armazones de metales, de armazones de aluminio, tanto como de acero, de armazones de polímero, diferentes tipos de fibra óptica en las miras. Esta en particular tiene fibras completamente negras de suppressor high sights. También podemos encontrarlas con cañones enroscados, Picatinny rails. La configuración es infinita y lo que nos ofrece las versiones de Smith & Wesson, tanto como las más básicas como las más premiums, van a ser mejores que Glock. Son pistolas totalmente confiables, señores. Nunca he tenido una malfunción en una pistola de estas. Y son pistolas que están cogiendo muchísima más popularidad en las agencias militares y policiales allá afuera en el día de hoy. Muchísimas personas están eligiendo cada día más la Smith & Wesson 2.0 para ser su pistola de servicio o de defensa del hogar. La tercera pistola que va a ser muy superior a la Glock va a ser la versión de CZ-P10, ya sea la C, la S, la F, cualquier versión que usted escoja va a ser muy superior a la Glock en mi opinión. Va a ofrecernos mejor textura, va a ofrecernos mejores miras. Es una pistola que tiene un gatillo excelente que rompe los 90 grados con un reseteo muy corto. Es una pistola excelente para poder tener disparos consecutivos muy rápidos con ella. También gracias a su boraxis bien bajito. ¿Qué es el boraxis, señores? La distancia que hay desde el cañón hasta el armazón. Como les estaba diciendo, la CZ es una pistola que tiene un boraxis bien bajito, la cual nos va a permitir disparar bien recto con ella. Es una pistola que nos ofrece muy poco retroceso a la hora de disparar. También tiene serraciones mejores, vienen listas con el corte para la óptica. Y lo más importante, señores, es una pistola que si escoges la versión porteada, la vas a encontrar ya por los 550 ramonzones o algo así. Pero si escoges la versión regular, la que no viene con el porte en su cañón, vas a encontrarla, la he visto yo incluso, señores, por 370 ramonzones. Esto hace que esta pistola sea, sin duda alguna, señores, la que nos ofrece mayor valor por su dinero. Para que tengan una idea, señores, cada una de las pistolas que voy a mencionar en este video, vamos a encontrárnoslas en un precio de 550 600 ramonzones hacia arriba, a excepción de la CZ-P10CF o cualquiera sea la versión que tú escojas. Pistolas que sin duda alguna, señores, nos van a ofrecer muchísimo por su dinero. Y no menos importante, son pistolas muy confiables. No por gusto fueron hace poco designadas como la pistola del ejército alemán. La cuarta pistola que va a ser mucho mejor que Glock va a ser la P320 de Sig Sauer. Sí, la tan criticada P320, la pistola que supuestamente se dispara sola. Señores, vamos a quitar al lado la polémica de que se dispara o no se dispara sola. Yo he visto de afuera muchísimos accidentes por personas manipulando ese gatillo incorrectamente, pero quitando al lado la polémica de que se dispara o no se dispara sola. Ok, vamos a analizar la pistola técnicamente en sí. Es una pistola que nos ofrece una textura y una ergonomía, señores, que para mí, en mi opinión, la ergonomía de la P320 es la mejor del mercado. Al menos así lo veo yo para mi mano. Es la pistola que sin duda alguna yo mejor disparo. La plataforma que mejor yo disparo va a ser la de P320. En particular, la P320 X-File Legion. La P320 X-File Legion, señores, sin duda alguna es la pistola de cualquier pistola, ya sea Striker Fire, ya sea de martillo, que mejor yo disparo. Me parece una plataforma muy fácil para disparar, para iniciar en el mundo del disparo. Es una pistola que te permite hacer disparos consecutivos muy fácil. Como les dije, señora, todas estas pistolas están descargadas, so no se preocupen. Nos va a ofrecer un terminado muchísimo mejor que Glock. Nos va a ofrecer unas miras completamente metálicas, como pueden observar aquí, y que también son de visión nocturna, que van a estar completamente a prueba de golpes y van a ser mucho más precisas que Glock. También nos va a ofrecer cargadores muy superiores a Glock. Los cargadores de la P320 sin duda alguna son de los mejores cargadores que podemos encontrarnos allá afuera. También nos va a ofrecer un mejor gatillo en comparación a Glock. En este caso tenemos un gatillo Bubbo y va a ser mucho mejor que cualquier gatillo Glock, incluso que el de la nueva generación 6. Pero también nos podemos encontrar sin duda alguna los gatillos rectos de Sig Sauer de tan solo 3 libras, señores, que son excelentes. Y es una de las razones que yo, bajo mi opinión, creo que las pistolas se disparan solas supuestamente. Obviamente un gatillo de 3 libras, una persona que no tiene ningún tipo de educación con su dedo, que no usan holsters. Hay muchísimos casos allá afuera. Yo creo que esto es una de las cosas que más influye. El excelente gatillo que nos puede ofrecer esta pistola. Es una pistola que nos ofrece una textura superior a Glock, un corte listo para la óptica y que sin duda alguna, señores, es una pistola excelente a la hora de disparar. Una pistola que a mí nunca me ha fallado. Ya tengo más de 2.500, cerca de 3.000 disparos en esta pistola. No los he contado realmente, pero sé que estoy alrededor de eso. Es una pistola que ha cogido muchísimo abuso por mí. Le he dado con martillos. Esta pistola la he abusado. Es la que más he torturado de todas las que voy a mencionar en la lista y nunca me ha fallado. Es una pistola
que siempre me ha respondido cada vez que aprieto ese gatillo. Y una cosa muy importante de la P320 que no se puede obviar es que la P320 nos ofrece un control de unidad de fuego que puede ser intercambiado, lo que nos permite cambiar esta arma de cualquier forma que nosotros queramos, ya que el número de serie va a estar integrado en la parte interna. Podemos cambiar el chasis o la armazón, podemos cambiar la corredera, el cañón, podemos cambiar el gatillo, podemos cambiar absolutamente todo en esta pistola, a excepción de la unidad de control de fuego que se encuentra interno. Y esto hace que esta pistola, señores, sea muy modular y por eso es la preferida en el día de hoy del ejército de los Estados Unidos. Y voy a ser bien claro en este video, señores. La persona que te diga que una Glock, quitando al lado la polémica de que se disparan o no se disparan, la persona que te diga que una Glock es mejor pistola que una Sig Sauer P320, ya sea la M17, la M18, la X5 Legion, la Spectre, la X-Carry, cualquiera sea la versión de la P320, la persona que te esté diciendo que Glock es una pistola superior no sabe nada de armas, señores. O puede ser también de que te esté mintiendo, de que trabaje para la industria o te quiera vender algo. No es mi caso, yo ni trabajo para la industria, ni te quiero vender algo, ni tengo ningún motivo para decirte que ninguna de estas pistolas es mejor o superior a ninguna. Te estoy dando mi opinión desde la sinceridad y desde la experiencia. La quinta pistola que es mucho mejor que la Glock va a ser la HK VP9. Señores, la HK VP9 simplemente tengo una palabra para describirla y es excelencia. Excelencia alemana. Una pistola que nos ofrece muchísima durabilidad y confiabilidad, mejor textura, depende de la versión que escoges, vas a obtener desde 15 disparos en su cargador hasta 17, incluso vienen con cargadores de 19 algunas de ellas. Es una pistola que nos va a ofrecer un gatillo muy pero muy superior a Glock. También nos va a ofrecer mejores texturas en lo que viene siendo la armazón. También podemos ver en estas pistolas, señores, que van a ser mucho más precisas, pero por larga distancia en comparación a una Glock. Nos ofrecen mejores miras, mejores serraciones en su corredera. Es una pistola mucho más ergonómica. El único downside o lo único que tengo que criticarle a la VP9 va a ser el botón de su cargador, que no va a ser un botón, sino una palanca. Y es la única cosa que nunca me ha gustado demasiado de la VP9 de HK. Pero sin duda alguna, señores, es una pistola que ha sido muy probada en los campos de batalla, en las fuerzas policiales allá afuera. Es una pistola que me parece a mí, en cada ámbito, señores, que podamos comparar, superior a la Glock. Eso sí, tienes que tener en cuenta que es una pistola que va a estar en un costo un poquito superior a lo que viene costándote una Glock. Pero eso sí, para mí su precio está completamente justificado. La sexta pistola, que es mucho mejor que la Glock, va a ser la Walther PDP Pro. Señores, la Walther PDP Pro, cualquiera sea su versión, ya sea la de 4 pulgadas, la de 3,5, la de 4,5, la de 5, la XDM, la Pro E, la Pro F. Señores, cualquiera de sus versiones me parece muy superior a la Glock en cualquiera de las cosas que las comparemos. En mi opinión, esta es la bella durmiente en el mundo de las armas. ¿Por qué la bella durmiente, señores? Porque creo que es una pistola de la cual casi nadie habla. Es una pistola que no tiene muchísimo marketing. Puedo ver allá afuera que Walther no hace muchísimo énfasis en poner esta pistola en los creadores de contenido allá afuera y no hacerle demasiado marketing. Ellos confían en su producto y confían que su producto es demasiado bueno y que eventualmente va a tener el reconocimiento que se merece. La única cosa a criticar de la Walther es que es un poquito ancha. Para portarla va a ser un poco más incómoda. Yo la porto a cada día, señores, y no tengo ningún tipo de problema. Pero obviamente estos son pistolas de servicio y por eso es que la estamos incluyendo en esta lista. Esto es una pistola, señores, que sus serraciones son excelentes. Como les dije, señores, la pistola está completamente descargada. La pistola es muy fácil de manipular gracias a esas serraciones. Es una pistola que nos ofrece una ergonomía excelente, señores. Una empuñadura que ya viene engomada, pero no es una goma que tú piensas que se te va a romper fácil. Es una goma muy dura, heavy duty, que te da un agarre, señores, tremendo en esta arma. Esta arma no va a ningún lado una vez que usted la coja en su mano. Es una pistola que nos ofrece una ergonomía fuera de este mundo. Una vez que usted pone la mano en esta pistola, usted dice, wow, aquí va mi mano, señores. También nos ofrecen la mayoría de ellas. Algunas versiones no te la ofrecen, pero las versiones Pro, todas te ofrecen un magwell ya desde la caja. También nos ofrecen una textura muy buena en la parte de lo que viene siendo el guardamonte del gatillo. Y su gatillo, señores, ni hablar de este gatillo. Como les he dicho infinitamente en mi canal, este es el mejor gatillo que podemos encontrar en una pistola de aguja lanzada y de polímero allá afuera, señores. Esto es un gatillo excelente, un gatillo que rompe a los 90 grados, que su pared es demasiado corta. Y una vez que rompe, escuchen esto, señores, porque es una maravilla y hay que escucharlo. Miren el reset. 1 milímetro, 2 milímetros lo que me moví y luego volvemos a disparar. Esto hace que esta pistola, señores, pueda ser disparada
a velocidades increíbles. Una cosa negativa de la Walther van a ser las miras que van a ser compatibles con Glock. En la parte que tienes buena, ya que las miras no me gustan demasiado, son plásticas y ajustables, pero sin duda alguna puedes ponerle cualquier mira de aftermarket o fuera de mercado que podemos conseguir para Glock también en la Walther PDP. Algunas personas se quejan de que es una pistola que tiene mucho retroceso. Señores, para mí ninguna pistola de 9 milímetros tiene mucho retroceso. Esto para mí es un mito, es más un tema de que usted no tiene mucho agarre en esa pistola y me parece a mí más una falta de fundamento que la pistola en sí no tener retroceso. Sí, algunas pistolas van a disparar más rectas que otras, por ejemplo la Smith & Wesson o la CZ van a disparar un poco más rectos que la Walther PDP. Pero el balance de esta pistola y lo que viene siendo la distribución del peso hacen que esta pistola vuelva a su cero de una manera muy rápida y de una manera muy eficiente, lo que te permite, como les dije, gracias a ese gatillo que tiene un reset muy corto, disparar muy rápido y hacer disparos consecutivos y precisos con esta pistola demasiado rápido, lo que la convierte en una pistola de servicio excelente para cualquier agencia policial. Sin sumar de que estas pistolas ya de por sí vienen con 18 balas en su cargador, cargadores completamente metálicos basados en los cargadores de la P320, los cuales, como les estaba mencionando, son los mejores tipos de cargadores, señores. Los cargadores más confiables que nos vamos a encontrar allá afuera van a ser los de la P320. Bueno, la Walther decidió irse con la misma fábrica que hace lo de las P320 en Italia y son el mismo tipo de cargadores metálicos que ella usan. El precio de las Walthers PDP depende de la versión que cojas. Hay versiones que están muy similares a Glock. Si ya te vas con las versiones Pro, como esta que te estoy mostrando aquí, van a estar de alrededor de 100-150 ramonzones por encima de una Glock convencional. Pero sin ninguna duda, señores, a mí me parece que la Walther PDP es una pistola de la cual no se habla demasiado y de la cual las personas no le dan el reconocimiento que se merece. Para mí es una pistola increíble. En esta pistola, señores, ya no sé con cuántos disparos voy. Es la pistola que probablemente he disparado más de todas estas que les estoy mostrando. Es la pistola de mi uso diario. Voy prácticamente 1 o 2 veces a la semana a disparar al campo de tiro. Con esta pistola ya tengo que tener por encima de los 4.000 o los 5.000 disparos. Lo más sorprendente es que esta pistola absolutamente nunca me ha fallado. Y he probado cualquier tipo de munición con ella. Municiones de bajo precio que podemos encontrar para ir al campo de tiro sin que sean municiones de alta calidad y tampoco han fallado. Esto habla muy bien de la Walther PDP, señores. Esto es una pistola que va a escupir todo lo que usted le ponga sin lugar a dudas. Una mención honorable aquí, señores, va a ser las Shadow Systems. Las Shadow Systems son pistolas que son superiores también a la Glock. ¿Por qué no las pongo en este video como tal, con una pistola mucho mejor que Glock? Porque la Shadow System simplemente es una Glock mejorada. Es lo que es, señores. Vamos a estar claros. Es una Glock que te mejoran, que te ponen un mejor gatillo, que te ponen un cañón mucho más bonito, mucho más estético. Van a ser pistolas que sí, el bore axis cambia un poquito con la Glock y el ángulo de disparo, pero muy decentemente. Y te van a hacer disparar un poco más rápido, un poco mejor que la Glock. Son también absolutamente confiables, como les estaba diciendo, mejor textura, mejor economía, mejor gatillo, pero al final del día, señores, la Shadow System no es más que una Glock mejorada. Por eso no las pongo como tal en esta lista. Aunque sean una marca independiente, no las voy a poner en eso. Y otra cosa que tienes que tener en cuenta de la Shadow System es que va a tener un precio, en mi opinión, un poquito alto en comparación con lo que te ofrece. Para mí la Shadow System no tiene nada que envidiarle, por ejemplo, a la Smith & Wesson o no tiene nada que envidiarle a la Walther PDP o incluso a la HK BP9. Y sin embargo su precio está demasiado elevado en comparación a esas. Pero sin lugar a dudas, señores, si usted lo que quiere es una Glock con economía de Glock mejorada, Shadow System, si usted tiene presupuesto, sin duda alguna es una gran opción también. Pistolas que no mencioné en esta lista y que muchísimos quizás me preguntan en los comentarios, van a ser pistolas como por ejemplo las Canik. Canik a mí me parece una excelente pistola, está haciendo las cosas muy bien, ha entrado muy fuerte las pistolas Tucas en el mercado americano. Antes estaban, me parece a mí, mucho más baratas y justificaban un poco más lo que nos ofrecían. Ya su precio se está poniendo en competencia con todas estas que les estoy mostrando aquí. Y en mi opinión, señores, a pesar de que las Canik tienen una excelente textura, un excelente gatillo y son pistolas relativamente confiables, no entran en ninguna de las categorías de las mencionadas en el día de hoy. No escogería para nada una Canik por encima de una Glock en ningún momento de la vida, señores. Si tengo que elegir entre una Canik y una Glock, elegiría el 100% de las veces cualquier versión de Glock por encima de Canik. Como les dije, no que Canik sean malas, son excelentes pistolas, pero me parece que el track record, lo que viene siendo la confiabilidad de la Glock por encima de la Canik, es
enorme, señores. No tanto así como viene siendo Smith Wesson, no tanto así como viene siendo Sig Sauer P320, no tanto así como la HK VP9, Springfield Echelon, la propia Walther PDP que les estaba mencionando. Son pistolas que no tienen una cosa nada que ver con la otra, señores. La confiabilidad de Canik a mí no me ha demostrado aún que está para ponerlo en este tipo de lugar en comparación con la Glock. Necesitan mejorar muchísimas cosas, en mi opinión. Necesitan mejorar sobre todo la confiabilidad, que al final del día, señores, es lo más importante. Usted quiere que cuando usted apriete ese gatillo, su pistola haga bang y no tenga que preocuparse de nada más. Todos estos temas, que si la textura, el gatillo, la ergonomía, son temas subjetivos. Lo más importante va a ser la confiabilidad. Y en eso, sin lugar a dudas, señores, Glock me parece a mí que es la que más récord tiene de confiabilidad allá afuera. Ahora, como les estaba diciendo, ninguna de estas tiene nada que envidiarle en temas de confiabilidad. Simplemente por historia tenemos que poner Glock ahí arriba. Y déjenme aclarar, nada que, no es que las Canik fallen, ni mucho menos, señores, pero en comparación, si usted vamos a cualquier tipo de estudio que podamos hacer allá afuera, donde, por ejemplo, disparamos 1000 disparos con una Glock y 1000 disparos con una Canik, yo estoy seguro que la Canik va a ofrecernos muchísimas más malfunciones en comparación con una Glock o que cualquiera de estas pistolas mencionadas el día de hoy. Otra pistola que no puse aquí y que muchísimas personas estoy seguro que me van a preguntar también va a ser la FN. Yo en lo personal, señores, no soy muy fan de FN. Nunca he sido muy fan de los productos. Son pistolas que nos ofrecen, sí, buena textura, buen gatillo, buenas miras. Si van a poner todas esas cosas en comparación con Glock, están ahí, pero la Glock igual tiene una confiabilidad muy superior, pero muy superior a FN, señores. Al menos los FN que he probado yo, las FN que han probado todos mis amigos. Y la cosa de FN que nunca me ha convencido a mí, señores, es que son pistolas muy ok, son pistolas muy average, muy promedio, para decirlo en español, pero que nos ofrecen un precio de HK. Y no nos ofrecen para nada, señores, la calidad de HK. Por eso mi FN nunca como marca ha sido una cosa que me guste demasiado, pero para nada son pistolas malas, para nada son pistolas malas, señores. Son pistolas muy buenas y que, como les dije, si usted va al campo de tiro, si usted va a una tienda y cuando usted coge una FN en su mano, una FN 509, vamos a poner un ejemplo, usted la coge en su mano y siente que esa pistola es la que le agrada más a su mano, siente que dispara mejor esa pistola que ninguna otra. Son pistolas muy precisas, eso sí tengo que decirlo. Las FN son pistolas muy precisas. Si usted la agarra en su mano y si usted siente que esa es la pistola que va con su mano, váyanse con una FN. La FN no tiene nada mal. Pero en mi opinión, solo estas 6 pistolas, señores, de polímero y de aguja lanzada son superiores a Glock el día de hoy. Ninguna otra. Así que nada, si te gustó este video, dame un me gusta, suscríbete al canal para más contenido como este. Déjame saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Cuál pistola crees que me faltó? O si crees que alguna de las mencionadas no es mejor que Glock para tu conocimiento y tu experiencia. Que Dios me los bendiga a todos. Chao.